tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios llama el pasado a cuentas. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por esta oportunidad de abrir nuestras Biblias y de escudriñar el mensaje que tiene para nosotros hoy, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos concedas inteligencia, que ilumines, Señor, el pasaje para que lo entendamos con claridad y que nos concedas, Señor, obedecer todo lo que nos mandas hacer hoy en día. Nos sometemos a tu autoridad y pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. Quiero compartir con ustedes un problema personal que tengo. Lo empecé a notar cuando yo era muy joven. Cuando venía de la escuela a la casa con el reporte de la maestra del semestre, y la maestra siempre decía: Mark es muy inteligente, pero no sabe usar bien su tiempo. No hace buen uso de su tiempo. Y luego después mi maestro de química en la high school dijo: Mark va a llegar hasta tarde a su propio funeral. Así que ya reconoce cuál es mi problema personal. Me cuesta llegar a tiempo, me cuesta hacer buen uso de mi tiempo. Quiero saber cuántos comparten ese problema conmigo. Algo que a mí me gusta hacer cuando no estoy usando bien mi tiempo es ver o leer libros de ciencia ficción, o películas, y sobre todo las aventuras de poder viajar en el tiempo, Ahora, los matemáticos dicen que para describir cualquier cosa que sucede en el mundo necesitamos 4 dimensiones. Son 3 dimensiones de espacio, 3 dimensiones físicas y una dimensión de tiempo. Y así se puede, vamos a decir, la dimensión de lo ancho, lo alto, y después la dimensión del tiempo, X, Y, Z y T. Y con eso podemos describir cualquier movimiento, cualquier cosa. Es interesante que tenemos libertad para movernos donde queremos, en las dimensiones físicas. Por ejemplo, yo me puedo mover acá, o me puedo mover allá o acá, adelante, hacia atrás. Con una escalera podría subir en altitud. Pero en la dimensión del tiempo estamos atrapados. No podemos ir a ayer,
No podemos ir al próximo viernes y regresar. Nada más miramos el reloj y el tiempo avanza constantemente y así estamos atrapados. Nos podemos mover en las otras dimensiones, pero en la dimensión del tiempo no. Y luego el científico Einstein encontró que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. El tiempo avanza más lentamente cuando uno está cerca de un objeto masivo comparado con uno que está más lejos del objeto masivo. O el tiempo avanza más lentamente cuando uno está viajando a una alta velocidad a comparación de la velocidad de luz, en comparación con uno que no está moviéndose relativamente. Entonces, algo que siempre se mira en estas películas es lo que se llama la paradoja de los gemelos. ¿Han escuchado de la paradoja de los gemelos? Son dos gemelos, obviamente nacieron al mismo día, al mismo tiempo. Uno de ellos es llevado a un viaje espacial para una de las estrellas cercanas y el otro se queda en la Tierra. Después de 60 años, ha estado viajando 30 años para llegar, 30 años para regresar, y los dos gemelos se vuelven a encontrar. Pero el que se quedó en la tierra no se movió, ya es un anciano. Y el otro gemelo que se fue viajando a alta velocidad y regresa y todavía se ve tan joven como el día que salió, hace 60 años. Y todo esto lo encontró Einstein y se ha podido confirmar con muchos experimentos. Todo esto es muy interesante, reflexionar sobre el tiempo. Pero es más interesante lo que Kohelet, el autor de este libro, así se llama, lo que él aprendió cuando dirigió sus meditaciones sobre el tiempo. Él ahora está reflexionando, ya hemos visto sus observaciones en los primeros 2 capítulos, lo que él experimentó, pero ahora se pone a reflexionar en el tiempo. Y encontramos entonces, empieza con un poema, y este poema es bastante famoso para todo. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo para nacer, tiempo para morir. Es un poema. Se escucha mucho en los funerales, ¿verdad? Es algo que frecuentemente se lee en los funerales. También, inclusive, hay canciones modernas que se basan en 1965, el grupo The Byrds hicieron en inglés una canción que se basa en este texto. No sé si han escuchado To everything there is a season, turn, turn, turn. No lo voy a cantar, pero es una canción famosa. Entonces, cuando Kohelet empieza a reflexionar sobre el tiempo en estos 15 versos, vamos a encontrar aquí 4 realidades sobre el tiempo, 4 realidades. Número 1, encontramos que Dios es soberano sobre los tiempos. Número 2, Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Y vamos a ver qué significa eso. Número 3, los propósitos de Dios son misteriosos y eternos. Y número 4, por lo tanto, disfrutemos de la vida con temor. Esa es la conclusión después de sus reflexiones. El mensaje se llama ¿qué tiempo es en tu vida? ¿Qué tiempo es en tu vida? Así que vamos a analizar estas 4 realidades. Número 1, Dios es soberano sobre los tiempos. El poema dice así: todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para construir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para desechar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser.
tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Entonces, es similar a Eclesiastés, el primer capítulo, donde Cogelet presenta un poema y después del poema empieza a desglosar lo que significa, a reflexionar sobre la verdad en ese poema. Eso lo hizo en el primer capítulo y lo vuelve a hacer aquí. Y el primer verso es la introducción cuando dice todo tiene su tiempo oportuno. La palabra hebrea ahí es zman, que es una palabra que hoy se usa mucho en el hebreo moderno. Y luego dice hay un tiempo y la otra palabra es la palabra et. Así que tiempo, et, ¿ok? Para todo lo que se hace bajo el cielo. Después de los versos 2 a 8, ese poema son 14 comparaciones o 28 tiempos. 28 tiempos. Y se repite la palabra et. Voy a leer un poquito porque se escucha muy bonito en el idioma original. Dice, et la ledet ve et la mut, et la ta'at ve et la akornatua, et la harog ve et lirpo, et livrots ve et livnot, et livkot ve et lishok, et sfod ve et prekod, et lehashlich avanim ואת כנוס אבנים, את לחבוק ואת לרחוק מחבק. את y et, y et, y et. Tiempo. Son actividades opuestas y actividades que caracterizan todas nuestras vidas, todo lo que hacemos, especialmente para ese tiempo porque nosotros no estamos acostumbrados a cosechar y a sembrar, pero la palabra es de sembrar, tiempo para sembrar y tiempo para arrancar, y aquí lo traduce cosechar. Tal vez hay unas sorpresas. Hay un tiempo para matar. Interesante. Aunque quiero aclarar que en el nuevo, en los 10 mandamientos está prohibido cometer homicidio. Entonces es otra palabra distinta. Esa es la palabra lirshok y aquí es la palabra laharod, lo cual significa hay tiempo para matar. Y podemos pensar que sí puede haber tiempo para matar, ¿verdad? Si uno está defendiendo su familia o si se trata de un caso de una sentencia de muerte por una corte, o en tiempos de guerra, hay tiempos cuando uno puede imaginar que se puede matar, pero no cometer homicidio. Hay un tiempo para destruir. Dice que hay un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Y esto se basa en esa época cuando uno recibía una noticia terrible, rasgaba su vestidura. Pero después de que haya pasado el tiempo de luto, podría volver a coser el desgarro para que otra vez tener su ropa para la próxima mala noticia. Volver a repetirlo. Pero nos preguntamos cuál es el punto del poema. Yo antes pensé que se trata de que Kohelet está describiendo las altas y las bajas de la vida. Así yo lo veía antes. A veces la vida es positiva, a veces es negativa, a veces hay gozo, a veces hay tristeza, uno nunca sabe, siempre todo cambia. Pero ese no es el punto, ya ahora descubrí, el punto del poema. El poema describe la soberanía de Dios sobre los tiempos. La soberanía de Dios sobre todos los tiempos. Todos los tiempos mencionados aquí en la vida son de Dios. Los tiempos no son nuestros, los tiempos son tiempos de Dios. Dios ordena los tiempos. Dios envía tiempos positivos a nuestras vidas, a nuestra nación.
tiempo para dar a luz, porque ese es el primer tiempo. Realmente, literalmente, no es tiempo para nacer, es tiempo para dar a luz. Tiempo para cosechar, sanidad, construcción, risa, gozo que nos hace bailar. Tiempo para abrazar y guardar y amar y hacer paz. Dios envía estos tiempos positivos. Al mismo tiempo, Dios ordena tiempos con aspectos negativos en nuestras vidas. Eso nos hace pensar, cuando alguien muere, es por Dios, es de Dios. Dios lo envió. Cuando destruye, Dios lo envió. Cuando hay guerra, Dios lo envió. Cuando hay calamidades, crisis, plagas, guerras, destrucciones, muerte, son tiempos ordenados por un Dios soberano. Isaías 45 y verso 6 dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Cuando estaba estudiando el pasaje, encontré un comentarista que se llama Word Biblical Commentary. Dice, este podría haber sido un poema independiente, pero en su contexto actual su propósito es subrayar que todos los acontecimientos están determinados por Dios y escapan el control humano. Todo sucede en el momento que Dios determina. Esta determinación se extiende a todo asunto, en particular a actividades humanas. Y otro comentarista, David Gibson, dijo: matar, derribar, llorar, lamentar, odiar, guerrear, estos son los momentos de la vida que experimentaremos y que nos muestran de la manera más dolorosa que vivimos al este del Edén y bajo la maldición. Más aún, el hecho de que no haya una secuencia cronológica ni un propósito discernible en el orden de cada uno de estos elementos es en sí mismo parte del argumento del predicador Kohelet de que no tenemos control sobre ninguno de ellos. Y otro dice, Salomón dice, Dios no es nuestro genio. Dios no coopera con nosotros como creemos que debería. No se comporta. Así que esas son cosas que podemos aprender de este poema. ¿Estás tú ahora experimentando un tiempo de gozo en tu vida? Gloria a Dios. Él envió este tiempo. Es un don. Te subieron el sueldo, recibiste una buena noticia, ganaste la lotería. Su prueba médica resultó negativa para cáncer. Dale gracias a Dios. Él envió este tiempo. Y perdiste un trabajo. Su prueba médica resultó positiva para cáncer. Estás lamentando por una noticia desagradable. Esto también es de Dios y tiene un propósito. Lo bueno es que nos enseña el poema, no desesperarnos, porque no es todo negativo, no es todo positivo. Y si estás pasando un tiempo negativo de Dios, pronto lo cambiará por algo positivo, porque estos tiempos cambian y varían conforme a la voluntad de Dios. Este tiempo desagradable pronto pasará y Dios enviará un tiempo de descanso y paz. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta verdad? Un comentarista dijo, tomamos decisiones reales y responsables todos los días, pero en realidad todos sabemos que las estaciones de la vida están casi completamente fuera de nuestro control. Entonces, la sabiduría consiste en esto: reconocer que Dios es soberano sobre tus tiempos y vive conforme a esta realidad. Toma eso en cuenta. Dios está soberano. Dios es soberano sobre tus tiempos. Toma tus decisiones según el momento o la hora o el tiempo que Dios te ha enviado y toma en cuenta que Dios varía los tiempos.
Y también aprendemos que hay que tomar las decisiones conforme al tiempo que estamos. Sería ridículo, por ejemplo, sembrar semillas en medio del invierno, ¿verdad? Y salir a sembrar donde todavía está la nieve y la tierra, eso sería ridículo. Si queremos sembrar semillas, tenemos que esperar el tiempo apropiado. O sería ridículo que un joven que apenas se recibió del colegio espera recibir el sueldo de un director de la compañía. Así no pasa. Hay que esperar el tiempo y acumular experiencia y terminar los estudios. Leí en una calcamonía de un carro, decía: si supiera yo cuán divertido es tener nietos, los habría tenido antes de tener los hijos. Puedo confirmar que tengo 6 nietos y es cierto, pero es imposible. Hay que tener los hijos primero y los nietos vienen después. Así es que dijo David en un tiempo de angustia, que él estaba pasando un tiempo, Dios le envió un tiempo de angustia. No sabemos qué era lo que estaba enfrentando, pero en Salmo 31:14, David dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Y en otro salmo David escribió, Salmo 139:16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Wow! Es impresionante pensar que Dios ya diseñó nuestros tiempos y nuestros días. Lo que tú estás experimentando hoy, sea positivo o negativo, viene de la mano de un Dios soberano. Acéptalo, recíbelo y reconócelo. Dios es soberano sobre los tiempos. Número 2, Dios puso la eternidad en nuestros corazones. La segunda realidad. En verso 9, ¿qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Ese es 9-11 de Eclesiastes 3. Entonces, después de presentar el poema, Kohelet ahora reflexiona sobre la verdad del poema y sobre el tiempo. Está pensando en los tiempos. Y en cada verso encontramos tiempo o encontramos eternidad, encontramos palabras que se refieren a un aspecto del tiempo. Es interesante, después de presentar el poema, hace una pregunta. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? ¿Hemos visto esta pregunta antes? En el capítulo 1. Y lo vuelve a repetir. Y luego dice, en Eclesiastes 1:3, ¿qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? La misma pregunta. Y luego en el verso 10 dice, he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Y en Eclesiastes 1:13 había dicho, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Entonces, yo pensé la otra vez que Kohelet estaba feliz y dijo que hay que disfrutar de la vida, pero ahora otra vez parece que se va deprimiendo. Porque parece que realmente en vez de hacer la pregunta, es una manera de decir realmente no hay provecho para el trabajador de tanto afanarse. Lo que sucede es que hace la misma pregunta porque ha presentado evidencias nuevas. Aquí tenemos nueva información sobre el tiempo. Entonces él va a analizar a base de estas nuevas evidencias.
Un comentarista dijo, se supone que debe ser un gran impacto que la poesía de los versículos 1 a 8 sea seguida por la dura realidad del verso 9. El orden establecido en el mundo no nos lleva a encontrar provecho en medio de todo. En vista de lo que acaba de decir de los tiempos, no hay provecho. Otro dice, en los 2 primeros capítulos de Eclesiastés, Salomón nos dice que no hay esperanza a menos que recurramos a Dios. Ahora tenemos un problema mayor por haber recurrido a Dios. Descubrimos que Él nos ha dado esta vida de vanidad y trabajo. Él ha determinado todo lo que sucede en nuestras vidas. Y le parece abrumador esta verdad. Ese comentario por Tommy Nelson en su comentario. Y Christopher Wright dice, saber que todo tiene su momento oportuno no responde a la pregunta fundamental. Incluso si aciertas en el momento oportuno, ¿qué sentido tiene todo esto? Esa es la pregunta que a Kohelet le cuesta mucho responder. De hecho, es una pesada carga que Dios ha impuesto a todos. Una pesada carga. Entonces nos hacemos la pregunta, otra vez vamos de feliz a deprimidos, a todo negativo. Bueno, tengamos paciencia con Kohelet, porque él hace esto durante el libro, que vuelve a analizar y traer nuevas observaciones y traer nueva información y otra vez analizar. ¿Hay provecho? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es el propósito en esta vida? Y él va a llegar a verdades sublimes, pero por un camino diferente. Entonces ahora agrega algo nuevo en su reflexión en verso 11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dice aquí, puso en la mente humana la noción de eternidad. Ahora, eso es para que sea más entendible. Literalmente en hebreo dice, todo lo hizo apropiado en su tiempo y también la eternidad puso en sus corazones. La Biblia de las Américas dice, Él ha hecho todo apropiado en su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo. Aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa? Dios puso la eternidad en sus corazones. ¿Qué significa esta frase? La palabra hebrea es olam. La eternidad es ha'olam. La misma palabra que encontramos en el verso 14. Pero ahí dice para la eternidad, le'olam. Aquí es ha'olam, la eternidad. Vamos a ver. Primeramente dice todo es apropiado a su tiempo. Hay que ver que su tiempo significa el tiempo de Dios. Para Dios, todo es apropiado, porque es su tiempo. Todo es apropiado. Nada está bajo o fuera del control. Dios está obrando algo grande. Dios está mirando toda la eternidad, desde la creación del universo hasta el futuro más distante que podemos imaginar. Dios lo está viendo todo y está obrando en la eternidad. Dios no sufre de nuestras limitaciones. Su obra trasciende el universo y se extiende hasta el futuro más distante. Entonces cada ¿qué significa tiempo? Cada evento, suceso, tiempo en nuestras vidas, los nacimientos y muertes y destrucciones y construcciones, son apenas un detallito de esa obra eterna que Dios está haciendo. Y luego dice, Dios puso la eternidad en sus corazones.
El comentarista dijo, esto significa que es innato en la naturaleza humana el anhelo de conocer las cosas de la eternidad y obtener respuesta a las preguntas eternas. Ese por John Couric en su libro sobre Eclesiastés. Los animales nacen, viven y mueren. No piensan, no razonan, no desean saber. Pero el ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios. Solamente el ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios. Y sí desea saber cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué hace Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto? ¿O por qué está pasando esto en mi país o esto en el mundo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? El propósito de todo esto. ¿Y por qué existe la maldad? Y tenemos todas estas preguntas. Y sabemos que fuimos creados para algo más grande que los pequeños detalles de nuestro trabajo y el tráfico y me duele la rodilla y todo lo que todos los días tenemos que lidiar con esto. Hay algo más grande de todo lo que miramos bajo el sol. Sabemos que hay algo más allá. Tiene que haber un plan divino y queremos saberlo. Anhelamos entender, aspiramos a conocer el gran plan. ¿Por qué? Porque Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Pero después dice, nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Nadie alcanza. Roland Murphy, en su libro, dice, la divinidad ha jugado una mala pasada a la humanidad, colocando ese misterioso Haolam, duración, mundo, en los corazones humanos para que no puedan comprender la obra de Dios. Esta es una fantástica declaración de sabotaje divino. Dios puso la eternidad en nuestros corazones para que no comprendiéramos su obra eterna. Es una frase difícil de interpretar hebrea, que la palabra es Mibli asher lo yimtza ha'adam. ¿Cómo se traduce? Es difícil, pero es la verdad, es la verdad. Dios puso la eternidad en nuestros corazones y no podemos comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ustedes han visto un mosaico? ¿Saben qué es un mosaico? Son muy comunes en tiempos de los romanos cuando uno viaja a Israel o a Roma, donde estuvieron los romanos. Ellos decoraban los pisos con mosaicos, y un mosaico consiste en miles de piedritas de distintos colores. Se colocan con mucho cuidado, y cuando uno lo mira de cerca, solamente mira piedras de distintos colores, pero para ver la imagen uno tiene que alejarse y ahí sale. Wow, es una figura, es algo, es obra de arte. Ese es un mosaico. Imagina una hormiga caminando sobre las piedras del mosaico, y a veces dice, estoy caminando sobre una piedrita azul, y de repente estoy caminando sobre una piedrita blanca, y tal vez dice, qué raro la hormiga, ¿por qué a veces camino sobre una piedra blanca y la siguiente piedra roja? ¡Qué desorden! Esa hormiga jamás tendrá la capacidad de ver el mosaico completo. Su vista es muy corta, está demasiado cerca de las piedritas, y tampoco tiene la capacidad mental para apreciar la imagen y el arte que representa. Y esto es lo que nos dice Kohelet. Nosotros somos esa hormiga. Miramos eventos como piedras, experimentamos eventos, tiempos, temporadas, guerras, nacimientos, muertes, gozo, dolor, abrazos, rechazos, y pensamos, no tiene sentido, qué desorden. Así como el artista
del mosaico coloca con mucho cuidado cada piedra con su color, porque hay un diseño que Él sabe, que Él lo mira, hay un diseño grande, y Él sabe lo que quiere formar. Así Dios ha colocado los eventos en nuestras vidas, con mucho cuidado, con un diseño que abarca la eternidad. Y todo es bello en su tiempo. Solo Dios lo ve y solo Dios entiende lo que hace. Por eso dice Deuteronomio 29:29, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo secreto va a permanecer secreto. La puerta está cerrada, no tenemos acceso, pero hay algunas cosas que Dios quiere que sepamos. Un comentarista, es David Gibson, dijo: parte de ser sabio en este mundo es aprender y aceptar que tenemos un acceso muy limitado al panorama general. Sin duda, a menudo deseamos tener acceso a él, pues Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, pero la cuestión es que no podemos descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios no nos está siendo cruel al no compartirlo. La cuestión es que no estamos hechos para comprender el panorama general, precisamente porque vivimos en el tiempo y Dios en la eternidad. Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Número 3, la tercera realidad. Los propósitos de Dios son misteriosos y eternos. Sigue en el verso 14 del capítulo 3. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya. Dios llama al pasado a cuentas. Entonces aquí miramos dos cosas de la obra de Dios. La obra de Dios es eterna. La obra de Dios es... Ahora nosotros vivimos en el tiempo, Dios habita la eternidad. Y nos cuesta pensar en un ser que no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Un ser que tiene acceso tanto al pasado más distante, al futuro más lejano, y todo lo que existe aparte, las dimensiones que son apartes. Algunos científicos nos dicen, bueno, ya hablé de 4 dimensiones. En una matemática dicen tienen que haber 10 dimensiones. 4, los 4 que conocemos, y 6 otras dimensiones. Pero fíjense que tenemos largo, ancho, alto y el tiempo. Dios tiene acceso a dimensiones que los científicos aún no han podido imaginar. Así es nuestro Dios. Soñamos con viajar al pasado, viajar al futuro. Dios lo mira y Dios está allá, y Dios está acá, y Dios está aquí, y Dios está en todas partes. La obra de Dios es eterna. Por eso dice Kohelet, lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya, porque Dios lo ve. Si es el pasado, si es el futuro, Dios lo planeó, es su diseño, es su obra de arte, su mosaico. Y aprendemos la obra de Dios es perfecta. No hay nada que añadirle, nada que quitarle. Nadie puede añadir a la obra de Dios, y nadie puede quitar, nadie puede cambiar lo que Dios está haciendo. Lo que parece desordenado, confuso, sin sentido, a veces gozo, a veces lágrimas, a veces vida, a veces muerte, a veces paz, a veces guerra. Todo es perfecto desde la perspectiva de ese Dios que habita la eternidad. Y todo esto habla entonces de la soberanía de Dios. John Curran dice en el versículo 15, Salomón afirma la verdad de la soberanía de Dios. Declara que lo que sucede en el presente ya fue.
Esto significa que el presente se desarrolla según la voluntad y el plan de Dios, establecidos desde la fundación del mundo. Por lo tanto, lo que sucederá en el futuro ya fue. También se desarrollará según la predestinación de Dios. El punto central que Salomón intenta transmitir en la primera mitad de este versículo es simple. Dios está entronizado sobre el universo. Dios está reinando y Dios está obrando. Así que hemos visto estas tres realidades. Dios es soberano sobre los tiempos, Dios puso la eternidad en nuestros corazones y los propósitos de Dios son misteriosos y eternos. Pero ahora la pregunta, ¿qué hago con esta información? ¿Qué debo hacer? Y eso nos lleva a la cuarta realidad. Por lo tanto, disfrutemos de la vida con temor. Disfrutemos de la vida con temor. Verso 12 dice, Cogelet, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Para que se le tema. 3 veces Cogelet dice, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto. Y llega a sus conclusiones. ¿Cómo debemos de vivir a base de estas verdades? Y dice que hay que, es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de sus afanes. ¿Hemos visto algo similar también a esto antes? En el capítulo anterior, ¿verdad? Fue la conclusión. Y analizamos. Ahora llega a la misma conclusión. En inglés dice cuando se repite algo, dice es déjà vu, ¿verdad? O a veces dice déjà vu all over again, otra vez. Pero es la misma conclusión, pero ahora tomó una ruta distinta para llegar al mismo lugar. Lo que dice Cogelet es a base de que hay distintas temporadas en la vida, a base que estas temporadas distintas vienen directamente de la mano de un Dios soberano y a base que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones y no podemos comprender la obra eterna de Dios de principio a fin, a base que nadie puede añadir ni sustraer de lo que Dios hace en la eternidad. A base de todo esto, come, bebe, alégrate, disfruta de los resultados de tus afanes, tus trabajos. Y añade algo nuevo, dice, y haz el bien mientras vives. Haz el bien mientras vives. Y luego dice otra vez, la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado es un don de Dios. Vimos la otra vez, Dios da este don a la persona que le agrada. Es un don. Y recuerdan ustedes que los teólogos llaman a estos versos, los versos carpe diem. Carpe diem. Son 7 veces en Eclesiastés llega a la misma conclusión. Así que si estudiamos todo el libro, lo vamos a ver 5 veces más. Cogelet va a traer nuevas observaciones y nuevas injusticias y qué gana el hombre al afanarse, y llega a la misma conclusión, con una conclusión distinta para terminar el libro. Eso para después. Dice Christopher Wright, este es el segundo de sus 7 pasajes de Carpe Diem, que significa aprovecha el día, que afirma la vida y es el más directo de todos. Simplemente afirma las alegrías de la vida como un regalo de Dios sin ninguna calificación negativa. La vida es buena, así que disfrútala y haz el bien. Pero yo me hice la pregunta, ok, dice come, bebe y alégrate. Pero ¿qué si estás en el tiempo de llorar? ¿Cómo puedes alegrarte si te toca el tiempo de llorar o tiempo de guerra?
tiempo para perder, tiempo para rasgar. Pienso que aún así, sabiendo que todos los tiempos son de Dios, aún los negativos, y sabiendo que no puedes cambiar los tiempos de Dios, y sabiendo que estos tiempos difíciles pasarán, y sabiendo que lo que te parece negativo y triste, Dios está obrando algo bello a su tiempo en la eternidad que tú no tienes acceso a verlo. Sabiendo todo esto, puedes aún, en medio del dolor, comer, beber y hacer el bien, descansando en estas verdades. Deja los tiempos a un Dios sabio y soberano. Él es Dios y tú eres un ser creado y limitado. No te afanes por lo que observas, ni por lo que experimentas bajo el sol. Tú no eres Dios y no puedes arreglar el mundo. Eso le toca a Él. Otra cosa más, antes de terminar, podemos comer y beber, alegrarnos, y dice, teme a Dios. Dice, sé además, verso 14, que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. O sea, el propósito de Dios arreglar la situación como estamos experimentando, Dios lo hizo a propósito, para que le temamos. Ahora, temer a Dios es un énfasis de toda la Biblia. No es un sentido de tener pavor a Dios, de escondernos abajo de la mesa esperando un rayo. No se trata de ese tipo de temor. Más bien es el temor que representa respeto, o asombro, o confianza en Él. Tommy Nelson dice, la soberanía de Dios no tiene por objeto perturbarnos, sino consolarnos. Siempre que ocurre algo terrible, solo hay una cosa que debo saber: Dios tiene el control. Su plan es inmutablemente perfecto. Podemos pensar en un niño, el respeto, el asombro que tiene por su papá, ¿verdad? Y podemos recordar nuestros padres cuando éramos niños pequeños, cómo nos impresionaba cargando cosas pesadas y haciendo cosas complicadas y manejando toda la casa, y pensamos, wow, teníamos mucho respeto de su poder. Eso es temerle a Dios. El pasado y el presente y el futuro están en sus manos. Tu pasado, tu presente y tu futuro están en sus manos. Teme a Dios. Todos tus tiempos, buenos y malos, son diseñados por Dios para un propósito que solo Él conoce. Entonces vamos a llegar a concluir. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dios es soberano sobre los tiempos. Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Los propósitos de Dios son misteriosos y eternos. Por lo tanto, disfrutemos de la vida con temor. Y recordamos que la sabiduría consiste en conocer el tiempo en que vivimos, que es el tiempo que Dios ha enviado a nuestras vidas, y aprovecharlo. Ustedes recuerdan la historia de Esther en el Antiguo Testamento. Ella estaba perturbada porque Amán estaba amenazando a matar a todos los judíos, y se levantó y ella no sabía qué hacer. Ella siendo judía y la reina, la esposa del rey. Mardoqueo, su tío, él percibió algo, que Dios hace todo por un propósito, y le dijo a Esther: ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Hemos nacido para esto. Estamos aquí porque un Dios soberano nos tiene aquí.
Esther actuó con fe y encontró su propósito en la vida, que era su tiempo. Era su tiempo de actuar y salvar su pueblo. Y actuó con fe y con confianza y con temor de Dios y logró hacerlo. ¿Qué tiempo es en tu vida? Tenemos que aprovechar los tiempos que Dios nos envíe. Algo sé que Pablo dice en 2 Corintios 6, nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les digo, dice Pablo, que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Wow. ¿Qué tiempo es en nuestras vidas? Si no has entregado tu corazón a Cristo, es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Este es el momento. Aprovecha este tiempo. ¿Qué tiempo es para nuestra iglesia? Hay que aprovechar las oportunidades. Cristo dijo en Juan 9, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero es tiempo de día para nuestra iglesia. Vivimos en un país donde no hay guerra, no hay crisis, no hay calamidades. Hay oportunidades para predicar el Evangelio. Para nosotros es tiempo para expandir. Es tiempo para aprovechar. Tiempo para predicar el Evangelio. Tiempo para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado. Y es tiempo para crecer. Aprovechemos los tiempos. ¿Qué tiempo es en tu vida? Gracias y Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el mensaje de Cogelet de Eclesiastés 3. Gracias por recordarnos que tú habitas la eternidad. Tienes acceso a secretos que nosotros, como la hormiga caminando sobre las piedras de mosaico, no somos capaces de comprender. Pero confiamos en ti, Señor, que tu plan es sabio y que nos incluyes a nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender de los tiempos de nuestras vidas y aprovechar las oportunidades que tú nos das, como de la salvación, como de predicar el Evangelio. Gracias, nos ponemos en tus manos, pedimos que nos ayude durante la semana a absorber, a meditar, a reflexionar sobre lo que escuchamos hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.